días, mil bendiciones para todos. La Iglesia Cristiana Montetabor los saluda y nos gozamos hoy de, junto con ustedes, poder nuevamente compartir la palabra del Señor. Te recuerdo, multiplica y síguenos a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, y permite que multiplicando este mensaje, más personas puedan ser alcanzadas por la palabra del Señor. Hoy, domingo 8 de agosto del 2021, el contexto de la porción bíblica que vamos a estar compartiendo hoy nos dice en el Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan nos muestra que después del arresto de nuestro Señor Jesucristo, Él fue llevado ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás, y posteriormente a eso lo llevaron al pretorio romano ante la presencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano. Y con él, en ese corto diálogo con Jesucristo, es mucha la enseñanza que nos dejó. Es mucha la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Es mucha la riqueza que podemos sacar de esa porción bíblica. Vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 28 al 35 para entrar en contexto de lo que vamos a compartir hoy. Dice el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Versículo 31 dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese, dice el versículo 32, la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces, en medio de toda la riqueza de esta porción bíblica, a través de estos versículos, quiero centrarme en el versículo 36, que vamos a leer ahora. Vamos a leer a repetir desde el 35 nuevamente. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36, respondió Jesús. En este versículo nos vamos a centrar. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino, tremendo. Hay un reino, hay un rey. Y nuestro Señor Jesús declara de sus propios labios, de sus propias palabras, dice que mi reino no es de este mundo. Y no era la primera vez que lo decía. Si vamos a Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, escuchen lo que dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice el versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. En esta porción bíblica, nuestro Señor Jesucristo enfatiza nuevamente, yo no soy del mundo. Y continuando en la conversación con Poncio Pilato, en Juan capítulo 18, versículo 36, es interesante lo que el Señor Jesús le dice. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. En otras palabras, si fuera de este mundo, mi reino, todo sería diferente. Mis seguidores pelearían, quizás mis seguidores se armarían, quizás harían manifestaciones, harían bloqueos,
para que yo no fuera entregado a los judíos, para que no me crucificaran. Quizás hicieran manifestaciones, hicieran terrorismo, muchas cosas, si el reino de Jesús fuera de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, mi reino no es de aquí. Y esas palabras de Jesús, yo quiero que tú estés conscientes, están vigentes hoy día. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores se lanzarían a la política, parafraseando un poco el sentido de lo que Jesús quiso enseñarnos. Si mi reino fuera de este mundo, quizás mis seguidores se lanzarían a candidatos presidenciales, a ocupar cargos en el gobierno, a tener el poder, a hacer campañas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino no es de un reino terrenal. Y yo no estoy seguro si la iglesia lo ha entendido el día de hoy. No estoy seguro si la iglesia lo ha entendido. Nuestro Señor Jesucristo decía, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores harían lo que normalmente hacen las multitudes del mundo, o lo que normalmente hacen las personas del mundo. Quizás se lanzaran a candidatos presidenciales, a ocupar cargos en el gobierno, a buscar posiciones para tratar de cumplir las metas y propósitos que podrían tener. Pero mi reino no es terrenal, dice nuestro Señor Jesús. Por eso debemos aprender que las armas y las estrategias del ejército de Cristo son y deben ser diferentes. Las metas y propósitos del reino de Dios son diferentes a las metas y propósitos del mundo. Por eso el mismo Dios marca la diferencia en lo que es más valioso e importante para Él. Nuestro Señor Jesucristo lo enfatizó en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 26, versículo 26, dice la palabra del Señor. ¿Y qué beneficio? Leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Queremos marcar la diferencia en lo que realmente es valioso e importante para nuestro Dios. Y Mateo 16, versículo 26 dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice ese versículo. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y en repetidas ocasiones, no este predicador, sino la palabra de Dios nos lo recuerda. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, vamos a leer la Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice el versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No soy yo el que lo estoy diciendo, es la palabra de Dios que dice que no amemos al mundo. Y nos enfatiza que lo del mundo es temporal, entendámoslo de una vez por todas. El versículo 15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, ni la paz que te da el mundo es verdadera. Nuestro Señor Jesucristo lo enfatizó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, hablando nuestro Señor Jesús, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Una y otra vez nuestro Señor Jesucristo mostró la diferencia. Es más, en Primera de Juan,
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aunque te parezca una locura, si el reino de nuestro Señor no es de este mundo, aunque tú y yo estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y quiero repetírtelo, aunque es muy difícil para entender para muchos y quizás parezca una locura para otros. Si el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, como ya en estos versículos lo hemos leído y hay muchos más, si el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, aunque tú y yo estemos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. No nos guiamos por los parámetros con que el mundo se guía. Y la palabra de Dios sigue mostrando la diferencia. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, dice el versículo 5. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No te sientas frustrado si te rechazan o si rechazan lo que dices. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 13. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis, no te extrañes si el mundo os aborrece. Esta es la verdad que nos enseña la palabra que está escrita. Esta es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Dice Jesús hoy. Y el Señor, en su misericordia, nos saca del mundo para seguirlo a Él. El Señor, en su misericordia, nos saca del mundo para seguirlo a Él. Dice la carta, la primera carta a los Corintios, espero que tengas tu Biblia y la leas conmigo. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Escuchen lo que dice. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, en su presencia. Dice el versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por su misericordia el Señor nos saca del mundo para tener nosotros la oportunidad de servirlo a Él. Aún hay esperanza, aún hay tiempo de salir del mundo, aún hay tiempo de hacer parte del reino de Dios, del reino de Dios. Aún hay tiempo de dejar de ser amigos del mundo. ¿Recuerdan? O leamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4, el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aún tenemos tiempo hoy de dejar de ser amigos del mundo. Estamos en el mundo, pero realmente no pertenecemos. El reino de Dios no pertenece a este mundo. Y aún hay tiempo hoy, si tú me estás escuchando este mensaje,
Hoy domingo 8 de agosto, aún hay tiempo de dejar de ser amigo del mundo, de tener esta intimidad con el mundo, de seguir guiándonos por los parámetros del mundo, de seguir buscando las metas que busca el mundo, los propósitos que busca el mundo. Aún hay tiempo de dejar de ser amigo del mundo. ¿Y por qué es importante? Porque acabamos de leer el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te estás dando cuenta lo importante, lo trascendental que es la porción bíblica que el Señor envió hoy? Aún hay tiempo de dejar de ser amigos del mundo. Aún hay tiempo de dejar de ser enemigo de Dios. ¿No te das cuenta que la vanidad del mundo es temporal, es efímera? Fuerte lo que nos dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 7. Nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aún hay esperanza, aún hay esperanza. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, dice, yo, hablando nuestro Señor Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aún hay tiempo de salir de ese encadenamiento, de ser amigo de este mundo, de ser amigos de este mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque todo, quiero repetírtelo, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tu fe y mi fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es tiempo hoy, 8 de agosto del 2021, de abrir nuestro corazón a Él, a nuestro Señor Jesús, y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si tú prefieras continuar siendo amigo del mundo, seguir persiguiendo las metas y los propósitos que el mundo nos muestra, seguir utilizando las estrategias que el mundo nos muestra. Recuerden las palabras de Jesús: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores quizás harían lo que el mundo hace, pero mi reino no es de este mundo. Él les decía al gobernador romano. Y recuerden lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, versículo 26. ¿Y qué beneficios obtienes tú y obtengo yo si ganamos el mundo entero, pero perdemos nuestra propia alma? Y agrega algo en la Nueva Traducción Viviente para aclarar la idea. Dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? En repetidas ocasiones, la palabra de Dios nos enfatiza que nosotros, los cristianos, los creyentes, los que seguimos a Jesús, nuestras armas, nuestras estrategias, nuestro pensamiento debe ser diferente, porque el reino de nuestro Señor no es de este mundo. Y te digo para terminar que aún tenemos esperanza de salir del mundo. Aún hay tiempo de ser parte del reino de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es tiempo de abrirnos hoy al Señor, de abrir nuestro corazón y permitir que Él entre a nosotros
y creer y confesar con nuestros labios que Jesucristo, nuestro Señor, es Hijo de Dios, que murió en la cruz para darnos la vida eterna, que su sangre preciosa nos limpia de pecado, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, que no queremos ser amigos del mundo, estamos en este mundo y tenemos que vivir en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, que no queremos ser amigos del mundo, queremos ser hijos de Dios. Aquel que se convierte en amigo del mundo, la palabra de Dios, no este predicador, la palabra de Dios dice que se convierte en enemigo de Dios. Vamos a orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta tu palabra. Yo te pido que cada persona que nos ha escuchado a través de este medio tecnológico de las redes sociales, que no te conoce, que no te ha recibido como tu Señor y como su Señor y Salvador, lo haga hoy. Que abra su corazón hoy y que te pida perdón, así como todos te pedimos perdón constantemente. Que te pida perdón y que te reciba a ti, oh mi Señor Jesucristo, como el único intermediario, como su Señor y Salvador. Que agradezcamos al Dios Padre, al Espíritu Santo, por lo que han hecho por nosotros, al darnos esta oportunidad de dejar de ser amigos del mundo para convertirnos en hijos de Dios. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que nos guardes del mal en este mundo y te pido que nos utilices para que cada día más personas puedan reflexionar, puedan hacer un par en el camino, dejar la amistad con el mundo y buscar la potestad de ser llamados tus hijos. Mil bendiciones. En el nombre poderoso de Jesucristo yo le doy gracias al Señor por haber podido compartir esta palabra, por haber hecho esta corta y sencilla oración y por saber que la palabra del Señor no regresa vacía. Recuerda, el reino de nuestro Señor no es de este mundo. Si así fuera, nosotros sus seguidores, hiciéramos lo que el mundo hace. Bendiciones. Dios te guarde. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.